La palabra filosofía significa amor por la sabiduría. El objetivo principal de esta es la búsqueda de la verdad. Nace en Grecia en el siglo VI a.C. Surge por un acontecimiento histórico denominado el desarrollo de los pueblos, el cual fue caracterizado por el intercambio comercial e intercambio cultural. En esta fotocrónica se estarán presentando diversos temas filosóficos, con el objetivo de ilustrar el paso de la filosofía durante el desarrollo de las sociedades. Este curso inicia conociendo un poco sobre el quehacer filosófico, siendo esta una necesidad a dar respuesta a preguntas del cómo, por qué y para qué de todo lo que existe. El mismo tiene algunos elementos importantes a detallar. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, el diálogo, forma del discurso racional, y la curiosidad, comportamiento inquisitivo natural. La filosofía clásica tiene 4 grandes momentos. En los presocráticos encontramos a Tales de Mileto. Para él, el principio de las cosas provenía del agua. Pitágoras. Todas las cosas provenían de los números. Anaxímenes consideraba que el principio de las cosas venía del aire. Anaximandro. Para él, el principio de todas las cosas fue el apeiron, lo indeterminado. Heráclito consideró el principio de las cosas en el fuego. Parménides consideraba que el principio de las cosas era el ser. Protágoras y Gorgias, quienes eran más sofistas que clásicos, enseñaban técnicas en el dominio de la palabra, independientemente de que el recurso fuera cierto o no. Filósofos clásicos importantes fueron Platón, alumno de Sócrates, con una filosofía idealista, al cual se le conoce por el dualismo ontológico, que dice que existen en la realidad 2 dimensiones diferentes: el mundo sensible o de los sentidos y el mundo inteligible, el de la razón. Aristóteles, con una filosofía realista, plantea el ileformismo, que establece la constitución de las cosas por 2 elementos, la materia y la forma. Las principales escuelas helenísticas fueron el epicureísmo, movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz. El escepticismo, generalmente cualquier actitud de duda hacia el conocimiento. Y los cínicos, personas que actúan con falsedad o desvergüenza descarada. El paso de la época clásica a la medieval fue por acontecimientos históricos, tales como la caída del Imperio Romano y el nacimiento de Cristo. Filosofía medieval. Aquí encontramos a 2 personajes muy interesantes. Santo Tomás de Aquino, el cual cristianizó la filosofía de Aristóteles, planteando 5 vías para demostrar la existencia de Dios: el movimiento, la eficiencia, la contingencia, grados de perfección y la finalidad. San Agustín cristianizó la filosofía de Platón, planteando el iluminismo, movimiento filosófico que dice que el conocimiento humano no se daba a menos que fuera por medio de la luz divina. La filosofía moderna. En el modernismo se cambió la concepción del mundo, ya que el hombre sustituyó la posición centralista
que había tenido la religión dentro de los debates del pensamiento. Se distinguen tres corrientes filosóficas dentro de la filosofía moderna. El racionalismo. Esta actitud filosófica confía plenamente en la capacidad de razonar del ser humano. El autor principal fue Descartes. El empirismo. Se basa en la necesidad de la experimentación para poder conocer la realidad. Locke, Berkeley y Hume fueron los que dieron forma y sistema a esta corriente filosófica. El idealismo considera que la realidad es algo mental. Los autores de la filosofía moderna que defendieron el idealismo está Kant y Hegel. La filosofía del siglo XX. Esta etapa se caracteriza por ser de gran agitación social y política. Se dieron grandes corrientes filosóficas, tales como el racionalismo absoluto, donde Hegel pretende la unidad interna y la conexión entre la naturaleza y el espíritu. El irracionalismo, según Schopenhauer, el mundo que percibimos es solo nuestra representación. Nietzsche sostenía que las creencias en Dios, la moral y la metafísica se han revelado inconsistentes. El positivismo. Augusto Comte fue su fundador y este intenta crear una metodología o lógica de la ciencia. Filosofía actual. La filosofía actual relee, critica y reflexiona la filosofía del siglo XX y está regida por conceptos como ateísmo, subjetividad, absurdo, complejidad y caos. Sus principales filósofos son Ferdinand de Saussure. También inició la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas. Sigmund Freud fue una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Edmund Husserl, fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella del movimiento fenomenológico. Disciplinas filosóficas. Entre ellas tenemos la epistemología. Esta se encarga de estudiar todos aquellos hechos que han conducido a la obtención del conocimiento científico. La axiología estudia el valor que tienen las cosas. La antropología filosófica se encarga de estudiar al hombre como objeto y como sujeto del conocimiento filosófico. La ética se encarga de estudiar el bien y el mal, según sus principios fundamentales en relación al comportamiento humano. La estética se encarga de estudiar la belleza, la percepción y los juicios inherentes a orden y armonía. Elementos de la lógica. El juicio. Pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez. El silogismo. Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Falacias. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas son intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Finalmente, la filosofía ha sido el motor del conocimiento, la verdad y la razón. Este proyecto ha sido desarrollado gracias a 4 estudiantes de Pucamaima del programa de Química orientada a la educación secundaria: Angelina Morel, Maciel Ramírez, Erika Núñez, Marielis García.